buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o la hora en la que sea que nos estén viendo. Esto es La Hormona y les doy la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy tenemos un temazo. Híjole, les va a encantar, estoy segura. Se van a identificar muchísimo, así que los invito a que traigan a sentarse con ustedes a sus hijos, a sus amigos, a sus sobrinos, le compartan este programa con quien sea que crean que se pueda identificar, porque la vamos a pasar increíble y va a estar muy, pero muy interesante. Y como siempre me acompañan mis dos hermanas a mi derecha, Adi Alvarado. ¿Cómo estás, hermana ¿Cómo hermosa? están? Gracias por acompañarnos. Esta es La Hormona y a mí me encanta porque este tema está de sentarte, de identificarlo y de ubicar que a lo mejor alguno de tus hijos o a lo mejor tú estás viviendo esta situación. Así es, así es. Es más común de lo que pensamos, en realidad, híjole, y en estos tiempos de pandemia y de crisis existenciales y de autoobservación, pues empezó a brotar muchísimo. Y bueno, a mi izquierda, chula, hermosa, Zaira Santana, ¿cómo estás, reina? Bien, hermosa, muchísimas gracias, Adi. Hello. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acompañarnos una vez más en La Hormona. Y como bien dices, es un tema que, bueno, nos podemos identificar con él plenamente. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por alguna situación de este tipo, por un tipo de crisis de lo que vamos a hablar ahora. Y pues bueno, hay que identificarlo, bien lo dices, Adi, para poder tratarlo, para poder atenderlo, para poder actuar a tiempo, ¿no? Entonces quédese con nosotros porque el tema de hoy le va a interesar, va a estar padre y se va a informar mucho acerca de él. Está buenísimo. Hemos ido rompiendo tabús también a lo largo de la historia, en estos años ni se diga. Lo principal que hay que observar es la salud mental y precisamente el tema de hoy es la ansiedad. Comenzamos. Esto es La Hormona. El tema de hoy es ansiedad. Y pues sí, como ya les adelantamos un tantitín, el tema del día de hoy es ansiedad. Híjole, esa enemiga que de verdad, ¿cómo nos pasa a fregar la vida a los que la padecemos, los que la tenemos? No sé ni cómo llamarle, porque luego dicen que no se debe de decir padecimiento, porque no se sufre, ¿no? Hay un montón de cosas que quién sabe de dónde se sacaron esas mensadas. Pero bueno, vamos a platicar un poquito entre nosotras para empezar, porque tenemos un invitadazo de lujo. Yo creo que no pudimos haber conseguido mejor experto el día de hoy que nos va a acompañar para platicar de este tema tan interesante, tan profundo, con tanto hilo que le vamos a sacar, porque de veras que es un tema muy drástico y que a la sociedad nos ha quejado muchísimo. Ari, ¿qué opinas? Mira, Ansiedad. la ansiedad no se ve en el sentido de que no te estás desangrando, no Claro. traes el hueso expuesto ni nada. Pero a mí se me hace terrible cuando alguien te dice, es que traigo como ansiedad. O sea, ¿hasta dónde es realmente esta parte? Y hasta dónde realmente te está afectando. Por ahí me enteré de alguien que por ejemplo, faltó a exámenes, se le complica estar en ciertas clases porque tiene que exponer o tiene que presentar algo, y cuando se acerca a su familia y le dice, es que traigo demasiada ansiedad, de verdad necesito ayuda, ay, tómate un té, relájate y no estés exagerando y vete a clases. Es lo peor que le puedes decir a alguien con un padecimiento emocional, lo peor. O sea, es como cuando los que tienen depresión, ay, estoy triste, ay, no estés triste. Échale Uy, ganas. si tan solo lo hubiera pensado antes. Me siento mal, no te sientas No te mal. sientas mal, eres un genio. Claro. Te estaba esperando que me dijeras eso para que todo mejorara. Claro, claro, y yo pagando 900 pesos por sesión con el psicólogo y el psiquiatra. Oye, y luego es que aparte la ansiedad, bien lo dices, no se ve, pero muchas veces no sabes ni siquiera cómo explicar lo que estás sintiendo. Sí. O sea, es una emoción o es una bola de sensaciones en el cuerpo que no sabes cómo explicarlo. Y en la mente. Claro. Porque te vienen pensamientos invasivos, esta parte que comentas tú de que no te puedes ni siquiera levantar de la cama. No, y no es tan sencillo porque hay que ser muy empáticos con las personas que tienen alguna situación mental o algo que les... Pues es discapacitante inclusive. O sea, llegas de veras a no poderte parar de la cama y como tú comentas, es una bola de emociones y de sensaciones que no sabemos ni siquiera cómo proyectar. O sea, de manera personal...
yo me tardé 2 años en aceptar que tenía ansiedad. 2 años. Porque yo tenía el concepto de ansiedad, como tú lo comentas, de que, no, hombre, yo he sentido lo que es ansiedad. O sea, así como que ando muy ansiosa y como que el trabajo y lo otro y lo otro. Así? Y no podía estar más que equivocada. O sea, duré real, señora que me está viendo en este momento. Vamos a platicar con el experto y es importante que ubique los síntomas porque, o sea, yo fui doctor tras doctor, de verdad, hermanas. O sea, fui al neurólogo, fui al psicólogo, fui al gastroenterólogo, fui al de los huesos, fui al del cabello, fui al del corazón. O sea, fui a doctor y medio que me hicieran exámenes porque yo estaba segura de que algo estaba mal conmigo. O sea, y si no era una cosa, era otra. Dije, es que seguramente tengo un tumor o seguramente tengo... Porque era... No sé ni siquiera cómo explicarles lo que se siente, simplemente sabes y sientes que algo está mal con tu cuerpo. Todos los doctores al final de las consultas era, mami, tienes ansiedad. ¿Cómo va a ser ansiedad? Y yo me salía bien enojada, ¿no? Así de regréseme mi dinero y tratamiento tras tratamiento. Y todos concluían en que era ansiedad. Y 2 años estuve rehusándome, de verdad, a que cómo era posible, porque yo sabía lo que era ansiedad. Y yo sentía que me moría, o sea, de verdad. Pero ¿qué me dices de la ansiedad que te da por estar adentro del refrigerador y del closet donde hay comida? O sea, también te das unos atascones y luego te dicen, no, hombre, es que eres comedor compulsivo, eres no sé qué. Y a lo mejor sí ves en parte, pero te está canalizando algo que te está haciendo ruido y que no sabes identificarlo. A lo mejor es demasiado estrés, demasiada carga de trabajo, demasiadas situaciones que sientes que están sobre tus hombros y no sabes cómo manejarla, y la forma de poderlo controlar, en lugar de tirarte por tu estado de ánimo o por tu carácter, tirarte en una cama, pues a lo mejor es el hecho de ponerte a comer, ¿no? O ponerte a hacer TikToks, o ponerte, o ponerte a hacer cosas, ¿no? Que dejas de dormir o duermes de más. O sea, como que los extremos, ¿no? Yo creo que por eso es importante que lo platiquemos con el experto, porque ponernos a definir como tal lo que viene haciendo la ansiedad es complicado en el sentido en el que, bueno, volvemos a lo mismo. Yo tenía este entendimiento de, no, pues ansiedad es cuando andas así como nerviosillo y así como que no te puedes estar quieto, o como mi pie que tiene vida propia y se está moviendo todo el tiempo, ¿no? Y después te das cuenta que es una cantidad enorme de cosas que vienen detrás, o sea, emocionales, neurológicas, incluso, o sea, bueno, dentro de lo que estuve yo estudiando cuando me dijeron que tenía yo ansiedad y no lo podía comprender, supe que tiene mucho que ver la parte gastrointestinal. También. O sea, claro. la flora y todo esto, el estómago es el segundo cerebro al final de cuentas, y eres lo que comes, ¿no? Y, o sea, depende mucho tu salud emocional, aunque usted no lo crea, tu salud mental, de cómo se encuentre tu estómago y de lo que comas y los probióticos y todas estas cosas. Pero Y es que hay diferentes grados de ansiedad, hay diferentes formas de manifestarse, entonces también tenemos que ver con el experto cuáles son estas formas, cuáles son las maneras en las que se manifiesta, cuáles son los síntomas, cuáles pueden ser, porque de repente a lo mejor ya tenemos comportamientos que ya lo tenemos tan normalizado en nuestro cuerpo que no nos estamos dando cuenta que es ansiedad. O sea, por ejemplo, los dientes en la noche. Cuando rechinan. Cuando los estás rechinando, o de repente te das cuenta que ya los desgastaste tanto de que estás así, o tú mismo te cachas haciendo eso y dices, no me había dado cuenta que tenía esto. Y también puede ser derivado de ansiedad cuando no sabes que la tienes. Cuando tienes, con el cubrebocas no se ve, pero haga de cuenta que no estoy moviendo más que los labios así, no estoy moviendo esta parte de la quijada. Entonces, también. cuando la tienes como trabada, ahí también algo está pasando y no está del todo correcto. Cuando Oye, te nosotros duele tu sacando... cuello, sí, ya sé, aquí me duele en el unos cuello. saquitos, señorita productora, disculpe usted, por favor, nos vendría bastante bien. Oigan, pero hay que mencionar, yo creo que es muy importante añadir que esta es una situación del sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso, si te falla tantito, te falla todo el cuerpo y ya te amolaste, porque te controla todo. O sea, es como una línea de cables que recorre todo tu cuerpo y que controla tus órganos, controla tus emociones, controla tu forma de pensar, de ser, de hacer y de deshacer, que si se altera tantito, empezamos a tener este tipo de padecimientos como lo son la ansiedad, la depresión y cuestiones del estado de ánimo que tumban. O sea, realmente pueden ser motivo de no ir a trabajar, como tú comentaste, de que no ir a un examen, de no salir, de sentir que te va a dar algo, porque en realidad te va a dar algo. O sea, tú sientes así como, o me va a dar un derrame, o me va a dar un infarto, pero me está dando algo. Y sientes que el tiempo se mueve como despacito, como que se te apaga el cerebro. Híjole, es una cosa espantosa. Y en el mejor de los casos te salen ronchas.
digo, para que se vea que algo le está pasando a tu cuerpo y le prestes atención, pero cuando no te están saliendo ronchas, no se te está abriendo la piel, no traes dermatitis en la piel, no traes cosas así, pues entonces, ¿cómo entiendes que algo le está pasando a tu hijo, a tu hija, a tu pareja o a ti? Es bien importante, yo creo, cuando una persona empieza a gritar ayuda sin decírtelo como tal, prestarle atención, ¿no? Definitivamente el hecho de, oye, es que no me siento bien, es que me siento así y asado, duermo de más, o no duermo mi corazón nada. se sale, y no es precisamente porque va pasando el amor de tu vida, ¿no? Lo que dice Dana es muy real, o sea, sientes que te vas a morir, o sea, también Y tuve es una el pensamiento, una situación similar a la tuya, que de repente no sabes qué le está pasando a tu cuerpo, de verdad sientes que te vas a morir, no sabes ni qué te está pasando, pero crees que algo va a suceder y te decían, pero no tienes nada, y te hacen estudios y medio y no hay nada. Y es O las terrible. novias también, porque de ahí viene también mucha situación de estas, o sea, claro. hace un par de días que estábamos aquí y de repente se nos atravesó señora araña. Pero señora araña. Sí, o sea, no, yo no puedo nosotros sí, estar señora araña, adentro. era una araña como de este tamaño, pero están de acuerdo que está bien grande. No, estaba O sea, patona horrible, Pero patona yo horrible. sudo y dejo de respirar y me empiezo a sentir tan mal que mejor me vine para acá y dije, pura nada, yo acá me pongo zapatos, me pongo todo, pero yo no puedo estar en el mismo espacio. Pero yo sentía que no podía ni siquiera agarrar aire. Tuve un ataque de ansiedad por ver a la cosa esa gigante que nos veía así, decía, arriba de quién me caigo. No, no, no. Y nomás estaba viendo a ver en qué cabeza se veía más cómoda, ¿no? No, Así como no, que a no, qué ver en espanto. cuál voy a aterrizar más padre. Pero es muy cierto lo que tú comentas ahí. O sea, el hecho de que vas con doctores y te hacen estudios y te dicen, es que no tienes nada. Sientes que Y- te va a dar un infarto. y Yo te creo que es sientes- de los síntomas más comunes cuando Sientes que te va a sientes dar que un te va a dar un infarto, infarto corazón porque así. empiezas con la taquicardia así. Y realmente, y luego vas a que te hagan el estudio y te dicen, es que estás, tu corazón está bien. Tu presión arterial está bien, no tienes ni la presión alta, ni traes nada. Y yo, pero yo siento que se me va a salir. O un porque derrame, ¿no? siento En la eso. cabeza también sientes así, dije, me va a dar un derrame o me va a dar una embolia o me va a dar algo. Es que de verdad es terrible. Algo. Y emocionalmente te afecta mucho en el momento en el que ya fuiste, como comentas ahí, a 300 doctores, ya te hicieron 300 estudios. Al final de cuentas, bueno, a mí sí me dijeron, yo fui la que decidió no creer y no hacer caso. Todos que era ansiedad. Pero te causan un tema emocional hijo, es que ¿qué tengo? O sea, me estoy volviendo loca porque realmente me siento mal. Pero a la hora que me siento y me piden que explique los síntomas o qué es lo que estoy sintiendo, creo que ya utilicé la palabra siento muchas veces, lo siento, pero no puedes. O sea, es como, a ver, cuéntame qué es lo que sientes. Siento que se apaga mi cerebro, siento que me presiona el pecho, siento de repente me dan como tics, siento que el tiempo se mueve lento, siento náuseas. O sea, es una cantidad de síntomas que pueden confundirse con otras cosas, ¿no? Pero córtele, mi chavo, botón de cállate. Córtele. Botón de cállate. Vámonos a un corte comercial rapidísimo, chicas. Este tema se va a poner buenísimo porque, como les comentaba, traemos a un expertazo en San Luis Potosí. ¿Se llama? trata del psiquiatra Rodrigo Herbert, del doctor Rodrigo Herbert, que nos va a acompañar en esta mañana, tarde, noche o a la hora que nos estén viendo. Quédense, porque si hicieron match con nosotros, se sintieron identificadas con algo de lo que estuvimos platicando, créanme que este programa puede incluso llegarles a salvar de esta situación. Vamos, corte y volvemos. Estamos en La Hormona. Ya estamos de regreso aquí en La Hormona por 9 TV. Qué gusto estarles acompañando aún. Este tema se está poniendo buenazo. De veras que deberíamos hacer un especial de transmisión fuera del aire o algo así, que pudieran ver nuestros cortes comerciales, porque nos ponemos a platicar también de cosas bien, bien interesantes que luego se nos olvidan y ya no les platicamos. Entonces, lo vamos a contemplar. Luego El les doctor ya explicamos. está. Ya déjenme ir, por favor. El doctor, nunca me habían tocado pacientes tan extremas, Tan intensas. Oigan, pues continuamos con el doctor Rodrigo Herbert platicando
acerca de la ansiedad y justo estábamos comentando este tema de cómo generamos tanto estigma en el tema de la medicación para los trastornos mentales, ¿no? O emocionales. Que decíamos, luego vemos a la compañera de que está tomando sertralina o cualquier medicamento para regular las emociones y es que toma medicamento. Es que ¿cómo no? Es que está loquita y si no se toma su medicamento, ¿para qué quieres, no? Y juzgamos demasiado, juzgamos demasiado ese muchos tipo de tabús cosas. también, Claro. o sea, no manchen. ¿Qué tanta importancia tiene precisamente esto, doctor? Digo, yo sé que mucha, pero en palabras expertas, el hecho de dejar de estigmatizar la toma de medicamentos o de animarte a tomar un medicamento para regular tus emociones. Y no automedicarse también. Ay, Para allá yo iba a ir. Definitivamente lo que nos falta ver es que tenemos que ver este tipo de padecimientos como enfermedades. Y el hecho de no verlos como enfermedades hace que pensemos que no necesitamos un tratamiento farmacológico, ¿no? Porque nunca a un diabético se le dice, no tomes el medicamento, no te hace falta, tu páncreas puede solo, échale ganas nada más. No se puede, ¿no? O sea, obviamente necesita un apoyo. Y mentalmente es igual, ¿no? Tanto la depresión, la ansiedad, como la gama impresionante que hay de enfermedades mentales necesitan muchas de las ocasiones alguna medicación, ¿no? El hecho de tener falsas creencias acerca de los medicamentos involucra mucho, obviamente, ignorancia, ¿no? La cuestión de pensar que todos los medicamentos, como van a afectar el cerebro, van a generar adicción. Es una cuestión de pensar, bueno, como va al cerebro me va a hacer adicto. Sin embargo, pues hay que pensar que todos los medicamentos van al cerebro, ¿no? O sea, obviamente, él es el control de todo, Claro, es el lugar maestro de donde se va a disminuir dolor, se va a disminuir todos los problemas gastrointestinales, urinarios, todos van al cerebro. Definitivamente, de una u otra forma, actúan ahí. Por supuesto. La cuestión acá es, obviamente, el pensar que únicamente los medicamentos psiquiátricos o neurológicos van al cerebro por estar enfocados en esa área, ¿no? Sin embargo, bueno, tenemos que saber que muchos de los síntomas se deben también a que existen órganos blancos. Por ejemplo, la ansiedad en este caso. Hay gente a la que la ansiedad le genera problemas gastrointestinales. Ay, ¿Por sí. qué? Porque mi estómago es mi órgano blanco. Pero hay gente que le da dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque su estómago está acá arriba. Su órgano blanco es... su órgano Está la blanco... hamburguesa que te comiste anoche. Que también es Sí cierto, se ya luego queda, hablaremos ¿eh? de trastornos Sí de se queda. alimentación, Sí, pero claro. sí. Y hay unas personas que tienen taquicardia. ¿Por qué? Porque el corazón es su órgano blanco. Entonces, está involucrado todo el cuerpo y el hecho de tomar medicamentos va a ayudar a hacer una regulación completa. La cuestión aquí es que esta regulación requiere medicamentos y el problema es el pensar en la adicción, y tenemos que saber que la mayor parte de los medicamentos psiquiátricos no son adictivos. Y los analgésicos o medicamentos para el dolor sí los llegan a hacer, ¿no? Y a esos abusamos porque son de hecho, venta sí. libre de ese Sí, tipo. Oye, cierto. sí. A ver, yo. Las almas caritativas, ya ves que saben un chorro de medicina esa gente, ¿no? Y entonces tú empiezas, vamos contigo, nos das el chochito, vas a tomarlo así, no sé qué, y llega esta alma caritativa y te dice, tómate un tecito de tila, o sea, con eso tienes, tómate estas gotitas, son homeopáticas, no pasa nada. Qué bronca tan grande porque chocan, aunque sean tés y sean muy saludables y muy naturales con lo que estamos tomando de tratamiento. Claro, definitivamente la medicina homeopática debe de tener ciertos criterios también para indicarse. No se puede indicar únicamente así pensando que es natural. Y la interacción que puede tener tanto con los medicamentos psiquiátricos como con cualquier otro puede ser importante. Y no estar compartiendo tus medicamentos con otras personas también, porque luego hay gente que toma clonazepam o tiene sus gotitas de clonazepam y de repente la amiga es como, estoy estresada, no hombre, mira, tómate unas gotitas, ay, me siento mal, ay, gotita, y ya para todos se las Claro. toman también o las andan compartiendo. Ando y en achicopalada, Estados mira, Unidos, de tómate hecho, un las venden antidepre. así como si fueran dulces, o sea, en las escuelas se ha hecho súper famosa la venta de clonazepam y de estas pastillas porque los estudiantes están bien estresados y ya se venden de veras como si fueran cigarros afuera de las escuelas, ¿no? Doctor, ¿podemos platicar un poquito acerca de, entendemos que es un mundo de probabilidades y que cada persona es un mundo y pueden ser causas distintas, pero ¿de dónde viene la ansiedad? ¿Cuáles pudieran ser las principales causas o detonantes de que alguien padezca ansiedad? La ansiedad pues, de primera instancia es multicausal, ¿no? Existen factores genéticos, factores ambientales, factores sociales, factores de personalidad que pueden hacer que una persona tienda más a ser ansiosa que otras, ¿no? Obviamente tiene mucho que ver con la crianza,
y con cuestiones biológicas. Sin embargo, también por medidas etarias o por diferentes edades se pueden encontrar diferentes causas también, ¿no? Encontrando que los niños suelen estar más ansiosos o más depresivos por cuestiones escolares, por cuestiones como bullying, por ejemplo. Si estamos hablando de personas entre los 20, 40, 60 años, que es la edad productiva, cuestiones económicas, cuestiones de pareja. Y si estamos hablando de adultos mayores, pues principalmente van a ser enfermedades crónicas y problemas también del adulto mayor en general, ¿no? Híjole. Qué difícil la situación de los niños, porque luego uno dice, ay, es que anda bien mal portado, necesita que le jale la rienda, necesita que lo ponga tiempo fuera, y resulta que el chavo realmente trae una situación de ansiedad fuerte y tú lo estás regañando. Entonces es preferible atender y checar, ¿no? Simplemente ahorita, ¿no? Con toda esta situación de la pandemia, que los niños han tenido que estar en casa tomando clases, encerrados, no pueden salir, no pueden convivir con sus amigos, no tienen esta vida social que es fundamental para su desarrollo. Obviamente también los niveles de estrés y ansiedad han aumentado en los niños considerablemente. O sea, los niños se están volviendo depresivos, ansiosos, el cambio de humor constante. Bueno, todo esto derivado de la pandemia. Y si a esto le juntamos, perdón por la interrupción, No. si a esto le juntamos otros padecimientos que pueden generar ansiedad, como el déficit de atención en esa etapa, pues es un generador de muchos síntomas de ansiedad, ¿no? Y el consumo de sustancias, no se diga, ¿no? Porque ahorita con el encierro, pues han aumentado datos de consumo de alcohol, de consumo de otras sustancias que van a generar ansiedad a la larga, obviamente de sintomatología depresiva también, aumento de violencia intrafamiliar, que también es un estresor muy fuerte, que ahora con el encierro hubo un aumento, una alza muy importante de violencia intrafamiliar, sobre todo en el 2020, que era como cuando estábamos un poco más confinados. Y todo esto son situaciones que van alterando la bioquímica del niño, ¿no? Bueno, de toda la familia, pero el niño a la larga, como tiene un estrés constante, va a ir generando un cerebro ansioso. Entonces, ese niño posiblemente padezca trastornos de ansiedad en la edad adulta. Y la información, cómo se manejó también acerca del bichito ¿no? Que nos trae a todos confinados, es que mi papá va a salir a trabajar y entonces no sé qué le va a pasar, capaz que se va a morir afuera, porque es la información que ellos tenían. Claro. Y ahorita que vamos a decirles, váyase a la escuela, mi rey, no pasa nada, pues, o sea, hay o no hay, porque yo sigo usando estas cosas, ¿no? Definitivamente. Ay, yo sí estamos Entonces, grabando sí, con cubrebocas, a pesar, digo, creo que somos el perfecto ejemplo de esta situación, ¿no? Y bueno, la importancia también de observar los comportamientos de nuestros niños y niñas, como comenta el doctor, que creo que puede ser a tiempo identificar un tema de ansiedad social, inclusive, que no se acerque tanto a jugar con los niños y que vaya más allá del hecho de que sea introvertido, ¿no? Y empezar a prevenirlo desde entonces para que de grande no nos esté causando tantas broncas y que a lo mejor pudiera resultar o no, digo, ahora sí que el doctor es el bueno en esas cosas, más difícil de tratar. Nos comentaba, doctor, que puede ser como por tipo de tratamientos también, ¿no? Que a veces una simple suplementación vitamínica o cambios de rutina o de hábitos, ya llegando como a la terapia o llegando a la medicación, ¿no? ¿Cómo podemos saber, solamente yendo a consulta, es como sabremos qué tipo de tratamiento necesitaremos? Totalmente, sí, cada paciente requiere una valoración para poder determinar en qué nivel estamos, ¿no? Si existe un trastorno de ansiedad, identificarlo y ofrecer el tratamiento necesario, tanto para la edad como para la condición en general, ¿no? Definitivamente, todos van a ir acompañados de una mejoría en los hábitos generales, porque eso va a ser un factor que sí o sí va a ir mejorando la salud en general de cualquier paciente. La salud y vida, o sea, el entorno social también cambia, ¿no? Claro. Porque de repente no sabes cómo interactuar con las personas que tienen ansiedad, o sea, no sabes cómo hablarles, cómo dirigirte, cómo ayudarlos principalmente. Entonces creo que también cambia todo también el entorno, ¿no? Sí, totalmente. Claro, es importante informarnos también para generar empatía con las personas que tienen este tipo de situaciones. Y sobre todo cuando lo padeces o cuando conoces un poco más acerca del tema, te das cuenta cuando alguien está teniendo también como un problema de ansiedad. Una de mis mejores amigas tiene una ansiedad durísima, pero durísima, y la cacho luego, o sea, que estamos comiendo y empieza, o sea, con las manos así, y empieza como a moverse así, o sea, luego intento como hacerle plática, cambiar el tema, o sea, intentar distraer su mente hacia otro lado,
porque sé lo horrible que se siente y no hay nada mejor que tener a alguien o una red de apoyo que te entienda para sobrellevarlo de alguna manera. Pero entonces mi pregunta ahorita en relación a lo que comentas y hemos comentado, quiere decir que vamos a vivir siempre con esto, pero controladito, o sí hay forma de terminar con él. Definitivamente hay tratamientos, definitivamente sí hay tratamientos que suelen o que llegan en la mayoría de los casos a quitar los síntomas de ansiedad y poder seguir una vida sin ansiedad. Dependerá mucho obviamente del caso y dependerá mucho también del trastorno, pero definitivamente tienen tratamiento y eso es lo importante, ¿no? O sea, el quitarnos ese estigma o ese pensamiento de que alguien ansioso va a ser ansioso para toda la vida. Y no es vida. O sea, no es vida. La verdad es que vivir así no es vida. Y qué calma y qué paz saber que hay maneras de quitarlo y de eliminarlo de tu vida y no tener que estar pasando por esta situación que neta es terrible. No, es horrible, ¿no? Te paraliza completamente. Sí. Te paraliza. Cuando llegas a este grado ya de que sientes que te vas a morir, de verdad te paraliza. No puedes ni moverte. Es de verdad impresionante. Yo creo que también es importante tocar el tema de cómo podemos hablarlo con nuestros familiares, con nuestro esposo, con nuestros hijos, de qué es lo que estamos sintiendo y cómo hacerles ver que sí se está sintiendo real, porque ya después de que te haces todos estos estudios, ya después de que fuiste al médico, ya después de que te dijeron, no tienes nada, ¿cómo les decimos? Es que sí me siento mal, ¿no? Botón de pausa. Tenemos que ir al corte, pero regresamos. Vámonos, un corte de voladísima, pero rapidísimo. Sus preguntas a través de redes sociales, que este tema está buenísimo. Vamos y volvemos. Estamos en La Hormona. Les dije que no nos tardábamos nada. Ya estamos de regreso aquí en La Hormona y tenemos un tema sasazo. Estamos platicando acerca de la ansiedad y para eso quiero darle la bienvenida al doctor Rodrigo Herbert. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. Muchas gracias, gracias por la invitación. No, hombre, muchas gracias a usted. ¿A ti cómo prefieres? Como ustedes gusten. Maldita sea. Doctor, Bueno, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que este tema, híjole, desde que nos dijeron que lo íbamos a tratar, las tres pusimos así de que puestísimas porque estamos más que identificadas y yo creo que muchas de las personas que nos están viendo también va a ser muy nutritivo y inclusive consolador escuchar que tal vez esos síntomas que estén teniendo pueden tratarse de ansiedad y tienen una cura, ¿no? Claro. Sí. Claro, por supuesto. Oye, y desde antes de entrar al corte ya estábamos con el doctor así atacándolo con preguntas. Doc, y el doctor ya venía listo con, tengan sus chochos, niñas, para que se calmen, por favor. Sí, ya Es preparados. cierto, No sé, ya a ver, preparado. miren, este es el número de mi secretaria, ustedes ya tienen cita. De entrada Van las primero. estoy viendo y lo necesitan bastante. oye, pero sí hay que saber primero que nada de qué estamos hablando, ¿no? Por supuesto. Entonces, Bueno, la ansiedad es un trastorno mental, definitivamente. Y es el trastorno mental más prevalente en el mundo. Ok. O sea, si pudiéramos agrupar a todos los trastornos mentales, la ansiedad es la que más padece en el mundo en general. En México estamos hablando de un porcentaje prepandemia de un 7%. Post pandemia o en la pandemia estamos hablando de que hubo un aumento de hasta el 14% de sintomatología de ansiedad. Ay, juela. La ansiedad equivale, no siempre la ansiedad es algo patológico, o sea, ansiedad, todos padecemos ansiedad desde niños y esto es algo también que puede llegar a ayudarnos hasta sobrevivir, ¿no? Claro, O sea, claro. Nuestros antepasados así lograban sobrevivir ciertos peligros por la ansiedad y todo lo que generaba, los síntomas que llegaba a generar esta ansiedad, ¿no? Entonces, es normal, no siempre la ansiedad es patológica, es normal que a veces nos sintamos ansiosos dependiendo si estamos viviendo alguna situación de peligro, de estrés o de alguna gravedad o alguna situación en específico, ¿no? Sin embargo, cuando estos síntomas se llegan a generar, cuando no hay una sensación de peligro o una situación que nos pone en riesgo, Exactamente. ahí es cuando es una ansiedad patológica. Exactamente, es lo que comentábamos, ¿no? O sea, que de repente, porque muchas veces te empiezan a comentar así de que es que observa, o sea, ¿qué detonó tu ansiedad? ¿A partir de dónde estalló este sentimiento, no? Y tú estabas viendo Shrek un domingo en la tarde comiendo pizza, ¿no? O sea, y de repente te estalla, porque a mí es real, o sea, no es chiste, así me pasó, yo estaba viendo Shrek comiendo pizza un domingo.
Y de repente empecé a sentir así como que el mundo se me expandía, como que, o sea, miedos irracionales que yo no tenía ni idea. Sentía que se iban a meter a mi DP en ese momento, que me iba a dar un infarto, que me iba a dar un derrame, que no podía, o sea, que me iba a morir. Yo estaba segura de que me iba a morir en ese momento. O sea, hasta le hablé a mi mamá real y le dije, mamá, me siento muy mal, o sea, siento que me estoy muriendo. Pobre de mi madre, obviamente, o sea, pegó lo bueno es que vivía cerca de mi casa, fue por mí, fuimos a urgencias. Y obviamente ahí como, no, señorita, pues, ¿qué cree que es ansiedad, no? Pero también, o sea, la parte que tú comentas de que es patológico o no, se me está trabando mucho la lengua el día de hoy, ¿no? Por lo mismo de que puedes salir de la nada o puede ser una sensación de miedo ante una situación. Claro, definitivamente existen muchos trastornos de ansiedad, ¿no? Intentar como agrupar o englobar a la ansiedad en un solo diagnóstico es erróneo, ¿no? O sea, existen diferentes intensidades de ansiedad. Cada quien vive la ansiedad de una forma diferente y existen también diferentes trastornos que están englobados dentro de los trastornos de ansiedad. Estamos hablando aquí de las fobias, tanto específicas como sociales, por ejemplo, o generalizadas. Estamos hablando del trastorno de ansiedad generalizada, que es este trastorno donde hay una ansiedad constante durante un cierto periodo de tiempo. Están las crisis de angustia o de trastorno de pánico, que le llamamos, cuando vienen estas crisis donde sientes que hasta vas a perder la vida. Sí, sí. Y existe también el trastorno obsesivo compulsivo, entra también dentro del área de los trastornos de ansiedad. Todo lo que es la comida. Puede mucha existir una limpieza. compulsión con la comida, con la limpieza, hay diferentes vertientes de este trastorno, pero entra dentro de estos mismos trastornos. Entonces, definitivamente, mi ansiedad o cuando yo siento ansiedad no va a ser la misma que sienten las demás, ¿no? Eso, claro. Y hay que entender, o sea, no hay que minimizar síntomas diciendo, es que no, tú no sientes ansiedad porque yo cuando siento ansiedad siento que me muero. Claro, no, y tú la tuya no tiene nada que ver, ¿no? Exacto. Y tú únicamente traes dolor de cabeza. Digo, sí, pero mi dolor de cabeza es por ansiedad claro, o por estrés. Y ser empáticos, ¿no? También lo que decimos en cada programa, ser empáticos con las sensaciones o con los problemas o con lo que siente cada quien, porque al final de cuentas es un problema para la persona que lo está viviendo. O sea, así sea que se le rompió una uña, es un problema para esa persona y minimizarlo pues solamente te hace sentir más mal. Oye, a ver, dime una cosa, Doc. A ver, el tema es, ¿lo vivo yo, lo sufro yo y ya? ¿O en la torre, genética, en la torre, soy espejo de alguien? O sea, ¿pasa algo así? Totalmente. La ansiedad tiene un componente genético, un componente hereditario muy importante. Gracias, mami. Y además tiene un componente también, sobre todo, dicen mucho, madres depresivas hacen hijos depresivos. Madres ansiosas hacen hijos ansiosos. La ansiedad también se puede aprender. Los miedos se pueden aprender. Las fobias se pueden aprender. A lo mejor yo tengo fobia a volar y ni siquiera he volado nunca, pero como sabía que mi mamá, mi hermano, mi abuelo tenían fobia a volar, ya tengo yo esa fobia. Se transmite, sí, por supuesto. Yo creo que antes de entrar un poquito más en materia y ponernos a desglosar como los factores que influyen y todas estas cuestiones, es importante para las personas que nos están viendo que comentemos algunas de las características o algunos de los síntomas, tal vez más frecuentes porque como comenta, es un mundo, o sea, y son distintos en cada persona, pero para que puedan sentirse identificados o a lo mejor decir, o sea, yo siento esto. Ojo, tampoco queremos hacer paranoicos ni, ¿cómo se llaman estos que sienten que están enfermos de todo? Hipocondriacos, decías, no, sí, yo tengo eso, ¿no? Entonces, nada más es para en caso de que sí lo tienen, bueno, aprendan a identificarlo y puedan acudir con un profesional. ¿Y qué tipo de grados hay, no? Porque hay diferentes grados ¿Cuáles también. son los síntomas más frecuentes para identificarlo? Definitivamente cada trastorno tiene síntomas diferentes, ¿no? Entonces no podría como especificar uno en específico, uno en particular. Sin embargo, por ejemplo, si nos basamos en el trastorno de ansiedad generalizada, las principales características es una ansiedad constante de diferentes niveles de intensidad a lo largo de 6 meses que se acompaña con anticipación catastrófica, que es esta sensación de que las cosas van a salir mal constantemente, y además se acompaña de alteraciones en la concentración, en la atención, irritabilidad y algunos datos de descarga adrenérgica que estamos hablando como sudoración de manos, falta de aire, opresión en el pecho, dolores de cabeza, tensión muscular, bruxismo y todo este tipo de cosas. Bruxismo es apretar mucho los dientes por la noche, lo cual va a ir generando a la larga un desgaste de las piezas dentarias. Sí, claro. En la torre, pues es que en realidad te altera todo el cuerpo, ¿no? O sea, como comentábamos, es un tema del sistema nervioso y un trastorno mental.
y te afecta en todo, en las emociones, en el cuerpo, se te empieza a caer el cabello, te sudan las manos, te empiezas a sentir súper irritable y no sabes por qué. Claro. O sea, es real. Yo veía a mi gato pasar y me enojaba. O sea, era como, ¡ay, Cobu, me caes mal! Así, o sea, porque Pobre sí, gato. pero te pones a observarte y dices, güey, ¿qué me está pasando? Pero ¿le está haciendo falta algún alimento, alguna vitamina, alguna situación? ¿Le está haciendo falta alguna droga para que se No calme? me refiero a ti en especial. O sea, cuando te estás, ¿Ya la vieron? empiezas a caer en esta parte de la ansiedad, podemos hablar también que nos los puede estar detonando parte de una nutrición mal llevada, que nos falte algún químico por ahí. Definitivamente la alimentación tiene muchísimo que ver en todas las enfermedades mentales, ¿no? Es una parte muy importante. Y, por ejemplo, hay una relación importante también con el consumo de carbohidratos. Cuando alguien está ansioso, quiere consumir más carbohidratos. Los carbohidratos suelen tener ciertas sustancias que suelen ser adictivas, como estos azúcares refinados suelen ser muy adictivos. Entonces, cuando uno los deja de comer, pues el cuerpo sigue llamando a comerlos, ¿no? Y hay un aumento en el consumo de carbohidratos, lo cual va generando o se asocia mucho a sintomatología depresiva también, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el tipo de dieta tiene mucho que ver y también la forma en cómo nosotros tenemos nuestras actividades diarias, ¿no? Por ejemplo, la falta de ejercicio, el estar en un estado de sedentarismo, eso totalmente favorece el hecho de tener ansiedad y tener depresión. Y al contrario, el hacer ejercicio ayuda muchísimo a bajar ansiedad. Claro. Oye, Doc, necesariamente ya cuando llegas a este tipo ya de crisis ansiosas, de que a lo mejor ya lo tenías, ¿no? Hablábamos como de que a lo mejor rechinas los dientes y no te das cuenta que es parte de la ansiedad. A lo mejor tienes el tic de la pierna y ya lo normalizas. Pero ya me están poniendo de ejemplo para todo. Estoy poniendo de ejemplo acá a la señorita Dana, pero digo, ya cuando tienes este tipo de crisis donde de verdad sientes que te vas a morir, donde no se te quita este miedo, esta angustia que te genera la ansiedad, porque se siente como si tuvieras un vacío por dentro, horrible. Pero ya cuando llegas a esta etapa en la que no cambia, o sea, ya como que te queda, como si te quedaras atorado ahí en la ansiedad. ¿Es necesario ya un tratamiento médico, o sea, medicamentos psiquiátricos, terapia, o qué es lo que se requiere para poder bajar ese nivel de ansiedad? Cada caso es totalmente diferente, ¿no? Habría como que hacer una evaluación para ver qué es lo que necesita la persona. Cuando empezamos con sintomatología de ansiosa, yo lo que recomiendo es primero cambiar hábitos, cambiar la forma en cómo estamos viviendo, ¿no? Empezar a hacer ejercicio, empezar a comer mejor, empezar a dormir mejor, alejarnos de los teléfonos y de las redes sociales, ayuda muchísimo al control de ansiedad, al control de estrés, porque los favorecen lo contrario. El uso excesivo de teléfonos y de redes sociales aumenta las intensidades tanto de depresión como de ansiedad. Y eso depende de muchos factores que ya hablaremos después, pero sí recomendamos mucho quitarnos esta parte. Entonces hay que buscar dormir mejor. ¿Cómo dormir mejor? Teniendo una buena higiene del sueño, que ya hablaremos después también de la higiene del sueño. Sin embargo, es muy importante para el control de enfermedades mentales. Puede ser el primer dato que nos va a llevar después a una depresión. O puede ser el primer dato para identificar una depresión. Entonces, el dormir bien es básico para cualquier tipo de enfermedad. A partir de aquí, entonces, hacer una evaluación para ver qué es lo que requiere el paciente. Todos los pacientes vamos a requerir diferentes cosas. A veces, con una psicoterapia puede ser suficiente, a veces con el tratamiento farmacológico y a veces combinado, ¿no? Que combinar los tratamientos suele ser lo que tenga mejor pronóstico, la mejor opción. Oye, Doc, porque mucha gente, bueno, no generalizo, pero muchos sí tienen como este temor a usar los medicamentos psiquiátricos, ¿no? Los medicamentos controlados. También hay que quitarnos ese tabú, también hay que quitarnos como que el miedo a utilizar estos medicamentos, porque a veces sí son necesarios, a veces es como cuando tienes una gripa, cuando tienes un padecimiento, tu cerebro también necesita medicamento y tu cerebro también necesita algunos componentes que solo los medicamentos te pueden proporcionar. Y normalizarlo, ¿no? Porque de la misma manera, o sea, luego nos enteramos que fulanita de tal está tomando, no sé, sertralina o algún medicamento para regular las emociones. La automedicación está también. Tomas medicamento para la mente. Ay, ¿por qué? Ok, botón de cállate.
Vámonos a corte comercial. Por favor, compártanos todas sus dudas. Estoy segura de que se están sintiendo súper identificados con nosotros. Digo, ojalá que no tengan ansiedad, ¿verdad? Pero en caso de que lo estén haciendo, compártanos sus dudas a través de las redes sociales. En Facebook y en Instagram nos encuentran como La Hormona. Y por aquí las vamos a estar compartiendo con el doctor. Corte de volada y regresamos. Estamos en La Hormona. Así de rapidísimo estamos de regreso aquí en La Hormona y es un gustazo seguir platicando con el doctor Rodrigo Herbert acerca de la ansiedad, que ya, híjole, nos ahorramos una buena terapia, chicas. Sí. Aquí, mira, hasta nos van a pagar. Pero yo creo que es importante retomar el tema que y el doctor ahorita saliendo, ahí. Son 1,000 de cada uno. Saliendo, así de que miren, este es mi número de cuenta, les encargo su transferencia, por favor. Es importante retomar la pregunta que hacías ahí antes del corte, que contemplaba esta parte de cómo compartirlo o cómo generar empatía con nuestros allegados o inclusive como... Pues sí, o sea, ¿cómo explicarles cuando a veces ni siquiera nosotros podemos autoexplicarnos qué es lo que nos está sucediendo? Exacto, ¿no? Sabes ni qué estás sintiendo, porque tú dices, es que siento miedo. ¿Miedo a qué? No sé, pero ¿qué va a pasar? No lo sé, solo siento miedo y siento que me voy a morir, pero no te vas a morir porque ya te dijo el doctor que no tienes nada. Por eso, pero me siento que me voy a morir. Por eso, pero no tienes nada. Entonces, ¿cómo podemos, doctor, nosotros generar esta empatía con la familia, con los amigos, con las personas que queremos para que entiendan un poco lo que estamos sintiendo? Si no lo han vivido es difícil, pero... Es muy complicado. Sin embargo, la psicoeducación nos toca a todos, ¿no? Nos toca a los médicos encargados tanto de la salud mental como los médicos de primer contacto. Les toca a los pacientes que ya han vivido este tipo de padecimientos, les toca a los familiares de pacientes que se han dado cuenta cómo sufre su paciente. Nos toca ir desensibilizando a la población, dándonos cuenta que en realidad estos son trastornos o son padecimientos reales, ¿no? Y que en realidad son de las primeras causas de incapacidad laboral y social a lo largo del mundo, ¿no? Desafortunadamente existe un promedio de años en el cual el paciente llega a tratamiento psiquiátrico y ese promedio es de 10 años. Antes de esto, este es un promedio en el cual antes el paciente pues visita constantemente servicios de urgencias, visita al neurólogo, visita al cardiólogo, visita... A ver, de mí no van a estar hablando. Al gastroenterólogo visita también. hasta el padre, hasta el sobador, a todo el mundo visita. Me hicieron una brujería. Exacto, antes de llegar al psiquiatra, ¿no? Entonces, esto retrasa muchísimo el inicio de tratamiento. Pero les toca también a los demás médicos identificar que ya se ha abierto un poquito más la puerta, ¿no? Antes era, no, te voy a dar tratamiento porque es otra cosa, pero ahora ya los médicos también ya están más preparados para darse cuenta e identificar los trastornos mentales y decir, te vamos a hacer una referencia con el psiquiatra porque lo necesitas. Aunque a veces también he escuchado hasta la fecha médicos que dicen, es que si le digo que tiene que ir al psiquiatra, se va a enojar y no va a querer venir. Y seguramente sí, pero tu papel es y tu ética es decirle, tienes que ir al psiquiatra. Sí, ya si va o no, pues ya no te corresponde. O sea, como ética profesional, como bien lo comenta, a ti te toca decir, necesitas ir con un psiquiatra, aquí están los datos, y ya si eres dana y te rehusas 2 años a ir, pues ya es tu bronca. Y es que es muy común que la gente se empiece a alejar por este tipo de situaciones, precisamente por los cambios de humor y por los arranques a lo mejor, y por el pánico en el que entras, de que dicen, mejor no me acerco, mejor no digo, y ay, qué flojera, otra vez está diciendo que se va a morir y no se va a morir. O sea, ¿sabes? Y no se va a morir. No se va a morir. O sea, yo ya estoy descubriendo que traigo una situación, me voy a acercar al médico porque necesito que me ayude y todo. Y yo estoy yendo a terapia, pero mi esposo, mis hijos, no. Es una cuestión integral. Debemos de ir todos para entender por lo menos una que otra consulta qué es lo que le está pasando a la persona en cuestión. Tal vez depende de los hijos, ¿no? Depende de la edad de los hijos. Claro. A lo mejor si son hijos pequeños, pues no les corresponde, ¿no? Pero a la pareja sí, porque son la red de apoyo más cercana y por supuesto que tienen que estar enterados de qué está pasando y cómo actuar en diferentes situaciones. Definitivamente acompañarlos en alguna que otra sesión, ya sea de terapia o de consulta psiquiátrica,
vale muchísimo la pena. Sí, ¿no? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo alentar a que, mira, cálmate, vamos a tomar esto, o respira, por lo menos que alguien te esté diciendo, respira, mira, o distraerte la mente un poco también. Sí, distraerte, porque luego, no sé si a ustedes les pasa, pero digo, bendito sea el universo y los tratamientos. Ya hace mucho tiempo que no me sucede. Pero cuando estaba en en un golpe así, porque ya era generalizada, sí, o sea, cuando es que me habla la productora y me distraigo, lo siento. Cuando ya está controlado, en el momento en el que está el brote, ya me acordé de que estaba hablando, es terrible que te digan así de que cálmate, no pasa nada, o sea, es que solo tranquilízate, y tú así de, güey, Échale estoy ganas. cayendo en un vacío en este momento, Sí. y tú me estás diciendo que no pasa nada, ¿cómo te explico que te puedo bofetear en este momento? También saber, o sea, tener como un poquito más de empatía, volvemos a lo mismo, a la manera en la que nos comunicamos cuando alguien está teniendo una crisis de emocional ansiedad. de cualquier tipo también, ¿no? Digo, no dejando nada más el tema de la ansiedad. Doctor, yo tengo una pregunta, volviendo a esta parte de que yo todo le agradezco al universo. ¿Qué tan recomendable o no, digo, cada quien lo tomará a su perspectiva y a su pensamiento y a su criterio, será el tomar terapias alternativas? O sea, hablándose de meditaciones o de Reiki. limpiezas energéticas. Digo, yo sé que a cada quien lo que le funcione, ¿no? Pero desde un punto de vista científico y médico, ¿qué tan recomendable es? Definitivamente yo tengo un dicho que es, si te sirve, úsalo. Si no te sirve, no lo fuerces No lo tampoco, forces. ¿no? Definitivamente yo creo que todos somos un componente de varias esferas en las cuales incluimos la parte médica, la parte física, la parte nutricional, la parte espiritual, la parte social, la parte personal, familiar, y todas son muy importantes. No podemos dejar alguna de lado, no podemos dejar de enfocarnos en alguna. Y creo que en la parte espiritual, porque muchos pacientes que llegan a la consulta, yo les hablo, a ver, ¿cómo ejerces tu espiritualidad? Y me dicen, no, en realidad yo no tengo religión. Digo, la religión no tiene que ver con la espiritualidad, o a lo mejor sí, pero no se engloban, no es sinónimo una de otra, ¿no? Entonces, espiritualidad puede ser meditar antes de ir a dormir, puede hacer ejercicios de respiración, puede ser encerrarte en tu cuarto, escuchar música y estar en consonancia contigo mismo, puede ser hacer yoga, todo eso es espiritualidad y además ayuda a otros tipos de aspectos y por supuesto que funciona. Y el descanso emocional y la autoobservación, ¿no? También Claro. es bien importante porque vivimos en modo automático. Yo creo que la pandemia vino a encerrarnos literal y espiritualmente, o sea, empezar a estar en casa y estar con uno mismo, y por eso se nos empezaron a botar tantas cosas también, porque de repente le pusimos stop a nuestra vida en automático. Claro. Y empezamos a darnos cuenta del revoltijo y de los demonios que traíamos dentro y a sacarlos y dices, wow, o sea, también es bien importante voltear para adentro. Digo, en mi caso a mí me funcionó muchísimo la parte de la espiritualidad, de la meditación, de hacer yoga, de voltear para adentro, de conocerme y aprender cómo soy y cómo funciono para conocer y regular mis emociones y entonces poder compartir con los demás la manera en la que yo me estaba sintiendo, ¿no? Y el tenerle nombre a lo que estabas sintiendo, Claro. porque ya entendiendo que tenías realmente una ansiedad, ya pudiste englobar todo lo demás. Y lo puedes trabajar desde ahí, porque Claro. cuando no sabes ni qué te está pasando, ahí es donde está el problema, ¿no? Claro. Así es. Ay, Diosito. Ya Pues sé. miren, ya me están diciendo aquí que concluyamos. Ya se me empañaron estas cosas. No queremos seguir platicando, pero híjole, este tema podría darnos para 10 programas, doctor. Facilísimo. Sai, ¿con qué te quedas de este tema de la ansiedad? Pues definitivamente que tenemos que conocernos, que tenemos que aprender a ver qué es lo que está pasando en nosotros, aprender a identificar los comportamientos o las reacciones o lo que estamos sintiendo, aprender a identificar si se está tratando de algo de ansiedad. Pues bueno, primero consultar a un experto, consultar al médico y pues bueno, ellos ya te dirán qué tratamiento necesitas, el adecuado y por supuesto también conocerte, saber que que no estás solo y que pues bueno, es real lo que estás sintiendo, o sea, es real que estás sintiendo que te vas a morir, es real que estás sintiendo que algo va a pasar, es real, o sea, no escuchar a estas voces que de repente te dicen, hombre, es que no tienes nada, o estás loco, o te está pasando otra cosa, no, o sea,
tómalo como lo que es una ansiedad y hay que tratarla, hay que buscar a los expertos y no tenerle miedo a los tratamientos psiquiátricos, no hay que tenerle temor a los medicamentos y pues bueno, ya será la mejor manera de tratarlo, también buscar alternativas que nos puedan ayudar, ¿no? Aunado a un tratamiento médico, a un tratamiento psiquiátrico que nos pueda ayudar mejor. Híjole, es que sí, como mencionas ahí, la ansiedad dicen por ahí que es como un perro negro que nunca ataca, ¿no? Algo así, o sea, que lo ves, que está el miedo, que está rabioso, que está así, pero al final de cuentas nunca termina de echársete encima. Adi, ¿con qué te quedas? Me quedo con que necesitamos la consulta, Doc. Nos surge, pero sobre todo el observar. Yo siempre en los programas les digo, hay que observar bien lo que está pasando, pedir ayuda si la necesitas pedir o decirle te voy a ayudar y vamos a encaminar a la persona a donde tiene que dirigirse, pero no minimizar lo que está sucediendo, no crecerlo, pero no minimizarlo. Darle el tiempo para que pueda salir del embrollo donde está la persona, pero sola no va a poder. O sea, necesita de esta red de apoyo de nosotros y de gente que esté con ellos diciéndole, no échale ganas, porque eso nadie sabe cómo se hace, pero sí acercándolo a las herramientas necesarias para que esto salga adelante. La red de apoyo es importantísima, señoras y señores. Yo creo que la intuición no miente. O sea, si ustedes sienten que algo está mal con ustedes, si tienen una cuestión emocional que no saben ya ni siquiera cómo explicar, esto de verdad puede ser muy desgastante. Y se me hace lo de la garganta horrible porque te sientes que te mueres y llega un punto en el que quieres que suceda. O sea, neta, es desgastante y dices, ya no quiero vivir, tienes pensamientos terribles porque no sabes cómo salir de ahí. Y en el momento en el que recibes apoyo y encuentras una red maravillosa de gente que te ayuda y te ayuda a identificar qué es lo que te está sucediendo, no hay nada más maravilloso. Doctor, nos encantó de verdad tenerte por aquí con nosotros. Es muy importante que la gente empiece a observar sus emociones, empiece a darle la importancia que tiene, sí, porque y que no lo dejemos en un échale ganas. Las consecuencias también pueden ser delicadas, ¿no? Claro. ¿Cómo pudiéramos concluir con este tema, doctor? Pues principalmente acérquense a los trabajadores de la salud mental, psicólogos, psiquiatras. Si no saben con quién ir de los dos, vayan con quien sea y él les va a decir si necesitan de un lado, de otro o de los dos. ¿Dónde podemos encontrar su contacto? Estamos en Facebook como Dr. Rodrigo Herbert Rivera y en Instagram como dr.rodrigo_Herbert. Eso es todo, chicas. Qué buen tema, qué buen programa, doctor. Muchísimas gracias. Esperamos contar con su presencia más adelante para otros temas que por aquí salieron algunas ideas que estoy segura que por ahí nuestra señorita productora habrá tomado nota porque... Lo de la higiene del sueño. Sí, esa va a estar bien. El descanso emocional. Bueno, podríamos sacar ahorita una lista gigantesca de todos los temas en los que nos encantaría que nos acompañen. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Equipo, muchísimas gracias. Gracias, producción. Gracias por allá en controles. Nos vemos por aquí en el próximo programa. Vamos a tener un temazo muy interesante. Gracias por acompañarnos, por supuesto, porque sin ustedes no seríamos absolutamente nada. Redes sociales como La Hormona y por ahí estamos en contacto también. Muchísimas gracias. Les amamos. ¡Chao! Esto fue La Hormona,